economía sostenible y asegurar un ambiente saludable para todos los residentes y de primera clase. Asegurar un ambiente de primera clase para todos los miembros, protección de la policía, también de bomberos y primero auxilio, infraestructura y viviendas seguras. También autonomía diversificada, promocionar turismo y asegurar que todos los cargos y tarifas se cobran según el código municipal. Asegurar un ambiente enriquecedor y impacto positivo en Greenfield, opciones recreativos, extender tecnología cuando sea posible y también participación de la comunidad y programas de vivienda para todos los residentes de Greenfield, proporcionar infraestructura de tránsito para todas las visitas y residentes para tener todas las opciones posibles y mantener formas de mejores prácticas para la juventud y adultos, actividades recreativas y programas culturales para juventud y adultos, y también iniciativas verdes, un ambiente saludable, limpio y recursos para los necesitados. La ciudad, el ayuntamiento quiere los empleados bilingües, empleados existentes para ser primera clase, seguir las mejores prácticas y procedimientos, incrementar y mantener transparencia entre la plantilla y el público y los líderes y todos los procesos internos. Poner todos los bienes del ayuntamiento al mejor uso. Usar, o sea, reducir costos, actualizar los planes. Is there something wrong with that? Yeah, they're not able to hear over there. Oh, the guy's not hearing? Is there something here? Vamos a hablar sobre el mantenimiento y mejoras de las vías públicas, inventario y la planificación, el plan general, circulación, transporte, que se llama RTP, el plan maestro. Is it okay now? Y el sistema de pavimento de 3 años, y vamos a hablar sobre mantenimiento y construcción, reglamentos de contratos y el programa de mejoras. Las fuentes económicas, el fondo general para las calles, los fondos distritos, los impuestos locales, SBRMRA, fondos y entonces el inventario de las vías públicas. Tenemos 35.19 de vías públicas y en todas las direcciones 145.45 millas. Tenemos condición de pavimento. El índice PCI es de 0 a 100. 100 es mejor, 1 es peor. Ejemplo, la calle 4 entre Apple y Palm, es el peor y el mejor es las nuevas subdivisiones que tienen los distritos de mantenimiento especiales. 134
señales, tenemos aceras y los banquetes y también estamos en el proceso de una actualización en el 2022. Entonces, cuando hablamos de inventario, estamos hablando de los carteles de stop, todos los carteles, todas las señalizaciones de cruce en los cruces de peatones. Si ven el mapa o esquemática, no sé cómo se ve en la pantalla, pero las secciones coloreadas representan los diferentes carteles para límite de velocidad. Y esta es toda la ciudad que se ve aquí para ver cómo es. Lo rojo es para las escuelas. Entonces hay muchas señales que tenemos que mantener. Hay como una indicación de dónde tenemos todos los carteles. El mantenimiento de las vías públicas, vamos a hablar de planificación. Es el plan general, que es el capítulo 3, elemento de circulación. También el plan regional de transporte. El plan maestro de las vías públicas, que es lo básico. Para las tarifas de impacto, las herramientas de planificación, 3 años de estudios, planificación. Entre el plan general, el elemento es nuestro documento principal para el mantenimiento de las calles. Da prioridad a la construcción y mejoramiento de la circulación y niveles se establece un nivel mínimo de servicio para la comunidad, pone estándares de diseño para ambientes óptimos y identifica las medidas necesarias para los peatones y para las vías de bicicletas, estándares de emergencia mínima, direcciones, y los fondos adecuados para todas las mejoras y mantenimiento. Como ustedes ven, hay una foto de lo que hay dentro de nuestro plan, el tipo de calles que tenemos. Lo más grueso es la arteria principal y lo más pequeño son las calles locales. Las líneas más finas. Planificación regional de transporte. Entonces, hay una agencia de transporte con la que trabajamos en el condado de Monterrey. Son solicitudes de fondos, impacto para Greenfield, el freeway y las otras vías públicas, y esta es la lista de proyectos actuales. No sé si se ve bien con la letra, pero disculpe, es que la letra es pequeña, entonces yo voy a leerlo. Apple Avenue, la puente sobre 101. Estamos mirando la posibilidad de una vía para bicicletas, Oak Road, el puente de Oak Ridge, para dar vuelta a la izquierda, 2, y reemplazar la puente, el puente, digo. El Camino Real y Thorn Road también, construcción nueva, 101 y Walnut Avenue, relocalizar el intercambio y ensancharlo. Vías para bicicletas en las zonas residenciales, Elm Avenue, vías para bicicletas, Walnut Avenue también. Rehabilitación para las calles, para poner la superficie nueva.
Y también estamos mirando por RTP, el Camino Real, Walnut, una glorieta, las mejoras recientes desde 2019 hemos hecho varias mejoras. Primrose Way, Evergreen, Redwood Way, Birch Hill, Sycamore Street, Magnolia Street, Holly Street, Oak Terrace y Alpes, el Paseo Way. Y desde 2017 ha habido mantenimiento y reparación en Walnut Avenue de la calle 10, de 660 pies hacia el suroeste, Walnut Avenue al paseo, Elm Street, de calle 13 de Elm to Spark Street, Cherry Avenue a la calle 10, casi 1,400 pies reconstruida, New Street en Vintage Meadow 1 y New Street en subdivisión de Oak Terrace. Mirando esto, la foto, se ve las partes marcadas en rojo son nuevamente construidas desde 2019 y a la derecha también donde es Terrace Drive, Oak Avenue. Habrá construcción dentro de poco, se construyó hace pocos años y el Paseo Way también en Walnut Avenue. Mantenimiento y construcción. La plantilla del ayuntamiento tiene que mantener todas las vías públicas, baches, reparaciones temporarias, los carteles, mantener limpias las vías públicas es una y otras cosas y reparaciones urgentes. Esa es una lista de las cosas que tiene que hacer la plantilla. Un momento, por favor. Hay dificultades técnicas, un momento. Bien, disculpen, a ver dónde iba. Ok, aquí. Pueden ver también en este mapa de mantenimiento contratado. Ese es el mantenimiento de un plan de 3 años, como he mencionado. Estas son las zonas donde se tiene que excavar y reemplazar el asfalto. Entonces, ustedes ven las calles en verde, que son los primeros proyectos, y luego amarillo, segundo, y luego en rojo sería. Mi objetivo es
Ujú. El objetivo del ayuntamiento es organizar el primero y el segundo en los próximos meses. Y verde es lo primero y luego comenzar con las nuevas superficies en primavera. También tenemos contratos para Walnut Avenue de trabajo. Es más complicado porque hay múltiples contratistas contratados por el ayuntamiento y otros son privados con permisos. Arriba se ve que es en frente de Mary Chapel School y en Walnut y va a tener un cruce de peatones en medio de la calle, aquí donde estoy marcando o indicando con la flecha, y se va a ensanchar aquí con una acera aquí y otras mejoras. Aquí esta parte también se va a... Hay un diseño ya de renovación que va a ser mejoras de pavimento y de aceras. Esta parte en amarillo va a ser para las partes de enfrente por la carretera en Walnut hasta el este por Starbucks y esta parte aquí. Este va a ser donde van a desarrollar con permiso el hotel y esta parte verde también se va a mejorar el ambiente aquí también. Está en la fase de permisos también. Este círculo amarillo aquí grande, el más pequeño, van a ser glorietas para el futuro por 101 y Walnut. Y tenemos planificación de proyectos también en progreso para eso. Las mejoras de Walnut Avenue de que estaba hablando es para ensanchar Walnut y añadir otro carril hacia 101 y entre ECR y la calle 3, mejorar la avenida en el interchange y el cruce de California por California Pizza Kitchen y también mejoras en la intersección de Walnut y ECR y también hacer un estudio maestro para ver los beneficios de esos elementos. Y aquí ustedes ven quizás, disculpen, es difícil ver desde allí, los presupuestos para construcción y diseño y para ensanchar Walnut, para añadir ese carril hacia el oeste, hacia 101, son $850,000, diseño $150,000 y no se ha proporcionado todavía. ECR First Street, $105,000 por planificación y diseño y $885 la construcción y un fondo de no sé, 500,000. No sé. Mejorar Walnut Avenue en el cambio de 101 es un proyecto muy grande y el presupuesto es de $500,000 y dependiendo de cómo salga ese estudio y la planificación, si va a ser ensanchar el puente sería $38 millones y las glorietas serían $12 millones que no tenemos los fondos todavía para eso. Mejorar Walnut Avenue, el Paseo Way, la intersección y el diseño es de $40,000 y construcción $300,000. Y estamos mirando que se haga en el futuro por los contratistas. El cruce por Burger King y California Pizza Kitchen, planificación, diseño $11,000 y la construcción $90,000.
La intersección, mejoras de capacidad en Walnut y ESR. Se va a realizar un estudio, no tiene los fondos todavía, pero hay estimados para la planificación y diseño 200,000 y construcción. El presupuesto sería entre 5.4 millones y 6.3 millones de dólares para hacer el estudio de tráfico. Serían unos $35,000 para hacer el estudio. Las fuentes, ¿dónde se consigue el dinero para hacer este trabajo? Del Fondo General, también fondos de mantenimiento, impuestos de gasolina, fondos de tráfico, fondos de Measure X, RMRA y otros fondos del Estado y federal y gobierno federal. Y los fondos de impacto. El último estudio se adoptó en el 2005. La base mejoras es lo que necesita la ciudad son 54 millones, más de 54 millones de dólares. Intersección, 24 millones y los puentes de 101, 27,000 y pico de dólares. El estudio se está actualizando y se está evaluando nuestra propuesta. Para Measure X son los impuestos del condado. El plan de Measure X de noviembre 8, 2016 se aprobó con 67.7 aprobación de los votantes del condado y 20 millones de dólares anuales para un total de 600 millones de dólares con las transacciones de ventas. Se va a usar un porcentaje de 1% para proporcionar los fondos para estos trabajos. SB1RMR en abril 2016, el gobierno firmó un proyecto de ley que se llama Road Repair Accountability Act. El dinero viene de un impuesto de gasolina de 12 centavos, 20 centavos para diésel, viene de que se que se promulgó el 1 de noviembre de 2017. Is that better? Mm. Thank you, Ed. A 20 cent per gallon diesel excise tax 20 centavos, un impuesto de 20 centavos por diésel, vehicle registration registración de vehículos en enero 1, 2018, $100 de cero emisión de vehículos día 1 de enero 2020. La distribución de los fondos se hace en la misma fórmula que se usaba para el impuesto de 18 centavos. El estimado de la alocación de fondos era para 2022 y 2023 son 419,467. El ayuntamiento de Greenfield previamente había completado los siguientes proyectos para el acantilado, el mantenimiento y reparaciones de las calles 2019-2020,
seguridad de peatones por las escuelas y donde hay mucho tráfico. En 2020-21, similar a 2019-2020, para peatones, accesibilidad, mejoras en el centro. 2021-22, peatones, seguridad de bicicletas, construcción de aparcamiento, las aceras para peatones y bicicletas y otras señales para la seguridad cerca de las escuelas locales. Otras fuentes de fondos son fondos regionales, del Estado y federal. RSTP, fondos competitivos, recibimos 590,000 en 2020 para peatones y bicicletas, las mejoras entre las calles 14 y 3. TAMSI, Bicycle Wayfinding Center, aprobado recientemente, no construido todavía. Regional Monorail Salinas, la ruta de autobús, planificación, que se va a votar pronto como prioridad. Las rutas, hay $250,000 para eso. Rutas a la escuela, también por proyecto de transporte activo por fondos federales, también unos fondos por y programas discrecionarios, que es un programa piloto. Parques. Ahora vamos a revisar lo de los parques y los lugares verdes, mantenimiento, reparaciones, mejoras y las fuentes de fondos para los parques y mantenimiento especial. Entonces, hay un total de 23 parques y 2 instalaciones recreativas. En los vecindarios hay 8.9 acres. Apricot Street, Barolo, Baywood, Cambria, Centennial, Rotary Park, Fifth Street Park, Hicks Park, Mariposa Park, Parkside Street Park, Primavera Park, Rotary, Centennial Park, Tuscany Park, Tyler Park, Vintage Park, Vista Verde Park. Y también hay 4 espacios abiertos no desarrollados. Lexington Park, hay 31.47 acres. St. Charles, Traditional, y hay 2 parques grandes de la comunidad y también 4 que tiene 3.1 acres, 4 parques pendientes, construcción en Oak Terrace Pocket Park y luego 3 Vintage Meadows Pocket Parks. Y lo anterior eran 2 parques grandes por Patriot Park y yeah. El desarrollo reciente de parques en 2019 completaron en Proposición 84 para buena calidad de agua, control de inundaciones, río, y se ha proporcionado dinero para eso. Los fondos fueron para la ciudad, que eran más de $2.9 millones. Cuartos de baño, vegetación, jardines, canchas de tenis, gazebo, canchas de baloncesto, parqueaderos con 4 espacios, zonas para picnic, zonas para jugar, una zona con turf y unos senderos y fuente de agua.
Si no han visitado ese parque, esa es una vista área. Es mucho que hacer allí, es bastante grande ese parque. Hay otros cosas desarrolladas en el desarrollo. Es para dar lugares verdes cuando sea apropiado. Son tres Vintage Meadow Pocket Parks que se ven entre 13 y Elm. Y se puede disfrutar en estos parques. Esto es Oak Terrace Pocket Park, de lo que estaba hablando antes. Es un parque muy pequeño. Se va a construir viviendas ahí en Terrace Drive. Ya está aprobado el plan para el parque. Se va a construir. Va a ser un parque bueno para ese vecindario. El mantenimiento que estamos haciendo aquí en el ayuntamiento. Vamos a mantener Patriot Park. Los topos, allí vamos a controlar los topos entre 8 y 11 por semana, topos. Parque comunitario de Greenfield, otros parques, las medianas también. Mantenimiento de las medianas y los parques que no son parte del distrito de mantenimiento. También contrato con management, con Smith y Enright. Tenemos contratos allí también para retención de aguas por tormentas que no son parte del distrito de mantenimiento y reparaciones urgentes. Es una lista de las cosas que hacen. Este es un ejemplo de uno de nuestros distritos especiales, para que sepan lo que a la izquierda es Cardona Circle. El contrato de Smith and Enright hace el mantenimiento del parque y también el charco. Y ahí al lado de las aceras hay vegetación ahí también plantada. Ahí a la derecha también todo marcado en verde es donde se gasta el dinero para la vegetación y el alumbre. Aquí también es otro ejemplo del Distrito 1. Es bastante grande. Diferentes áreas del ayuntamiento que se están manteniendo. Esto es el mantenimiento, zona 2 de mantenimiento a la izquierda, cerca de Cesar Chavez, la escuela Cesar Chavez, Walnut Thorpe, por esa zona. Se ve ese parque que está al lado de Second, la calle 2, junto al otro parque. Y a la derecha, Manzanitas, hay un charco allí que utilizan esos fondos allí. También hay mantenimiento especial Distrito 2 a la izquierda, al lado sur, cerca del high school, que hay mucho mantenimiento allí, que lo está haciendo el contratista, que se está pagando mediante los impuestos del condado. Igual que Tierra Verde y Traditions. Y luego mantenimiento especial Distrito 3. Los parques Terrace Drive y sí. También tenemos reparaciones mayores y de mantenimiento pesado. Cada 17 años
hacemos un inventario de reparaciones. La última vez fue en 2015 y tenemos presupuesto otra vez para este año fiscal. Entonces, lo que hacen es revisar todo, a ver qué es lo que se necesita reparación, el riego y todo. De 2015 a 2016 se hizo proyectos de reparaciones, superficies, rampas, quitando graffiti en el equipo de el parque. Hay múltiples parques incluidos: Apricot Park, Baywood Park, Barolo Park, Vintage Park, Tyler Park, Tuscany Park, Patriot Park, Fifth Street Park, Primavera Park, Parkside Park y Centennial Park. Estamos mirando entonces que el terreno, la superficie de terreno, sabemos que se ha dañado o quitado o perdido. Entonces tenemos que arreglar esto este año fiscal para que esté más seguro para todos. Patriot Park, Littlefield Lighting and Parking Lot, completado en 2018 con el alumbre, el aparcamiento. Patriot Park, el cuarto de baño, upgrade, rehabilitación, mejora, programa de mejora. Ajá. More time to the baseball park. Okay, I see you right here. The soccer fields, we need more to fix it, because when the children coming to the plate, the park is not very good to play. We need to fix it. Make it a football park accessible to the people, to the younger children to play, because you never going where it is. Está hablando de que necesita que se necesita arreglar los campos de fútbol, de soccer, y que no hay luces y hay que mejorar. Ajá. Hablando de las calles, yo vivo en 5 años o 6 años. Supuestamente iban a arreglar la calle donde yo vivo, pero no entendí bien el nombre de la calle. Supuestamente lo iban a arreglar, pero no lo han arreglado. ¿Por el programa de reparación? No sé, pero supuestamente lo iban a arreglar donde yo vivo. Pero 6 años han pasado y no lo han arreglado. Necesitamos cámaras porque hay gente que va muy rápido, que pasan muy rápido ahí. Es que van por la noche, hacen mucho ruido, pasando muy rápido en los carros. Y hay que poner cámaras. No olviden. Unos niños pueden decirle. Okay. Tengo un poco más y luego podemos hablar de eso. El programa de mejoras para Patriot Park, el campo de béisbol. El ayuntamiento está colaborando con el Little League para mejorar los campos. Se ha comprometido voluntarios para hacer el trabajo, para rehabilitar los campos lo mejor que puedan. También hay presupuesto para los campos de soccer
y también We will be closing the soccer field se va a at cerrar Shied Vineyards on eh, November 14th Shide Vineyards for a rest period through du- January 2023. 14 de noviembre para descansar hasta enero 2023 para usar los fondos para restaurar el campo con semillas y para controlar los topos y todo eso. Entonces van a cerrar el campo de soccer desde 14 de noviembre hasta enero 2023 para arreglar los campos de soccer. Entonces, la puerta de la valla se va a cerrar ahí para los campos de soccer. Y quería hacerles saber quiénes son los trabajadores. Ustedes sabrán, están siempre trabajando en los parques. Y yo soy la directora de obras públicas y hay un superintendente de mantenimiento y tenemos 3 trabajadores de mantenimiento y 2 de jornada parcial, mecánico y técnico. Hay unos puestos de trabajo abiertos. Estamos buscando un trabajador de mantenimiento, mecánico auxiliar y creo que jueves es la fecha límite. Y necesitamos 3 trabajadores de mantenimiento. Estamos tratando de conseguir el número de trabajadores que necesitamos para llevar a cabo todos los proyectos. Entrenamiento estratégico o nuestros objetivos de satisfacción y servicio para la comunidad, para entrenamiento, las diferentes habilidades, oportunidades de trabajo. Con eso quiero concluir la presentación. Muchas gracias. Preguntas y comentarios. Mi número de teléfono está aquí. Yo soy Jamie Tugo, la directora de Obras Públicas. Soy residente 56 años, 29 años en el ejército. Tengo una pregunta, o 2. 1. He hablado con un policía porque yo vivo en Oak, tratando de poner unos montículos para controlar la velocidad. Está funcionando, pero probablemente lo van a quitar. Yo vivo en Rogers y Oak. Muchos carros van a 50 o 60 millas por hora y pasan por la intersección sin parar la señal de alto. Tenemos que controlarlo. Se atropelló una niña. Yo saqué fotos de la intersección, pero pusieron las señales de alto enfrente de los cruces. Y entonces yo vi, es que no se ve cuando está en un carro pasando, no se ve que los niños están cruzando. Entonces pusieron han colocado mal la señal de alto. Yo he traído fotos, pero hay que hacer algo. Yo he hablado con un policía, no voy a mencionar quién. Dicen que no pueden poner los montículos porque entonces no pueden pasar rápidamente los vehículos de emergencia, pero hay que hacer algo. Los niños, los adultos también no es seguro para ellos.
hay que hacer algo. No me gusta decirlo. Y lo que si deciden demasiado tarde, se va a atropellar un niño. Tiene el cruce aquí y la señal de alto aquí. Y entonces es que un carro que viene para esta dirección no ve a los niños. Cuando pasa metro, bus, un Honda pequeño se puede ver, pero más grande no se ve. Y, y, aun- y aparcan allí mismo, aunque sea una zona roja, y también obstruye la vista y me gritan y me da lo mismo. Yo grito a ellos también. Hay que mirar eso. ¿Ok? Otra pregunta es los parques. El parque. Pecho, Pecho Park. Yo no sé si recuerdo. Hemos votado Victor Park. Lo votamos, lo nombramos así por lo de Baker Missile. Ese misil está ahí en parque. Y si no lo hacen, ¿por qué no cambian el nombre? No, no sé nada de la historia. Yo llevo 56 años de aquí, pero la última vez estaba ahí en el suelo. Yo tengo fotos y un periódico enfrente, eh, lo tenía, pero la compañía, por favor, que lo estudie o cambie el nombre. No, ¿qué es lo que se tiene que hacer para cambiar el nombre? No tengo más. Primero es ir a la escuela para ver lo que decía. Ok. No. Yeah, you had your hand up. Tenía la mano, levantaba la mano. No. Ok. My name's Aiden, and what I wanted to bring up today is that Lo que quería decir hoy you era, guys gonna close the park ¿por qué, by Patriot? por qué van a cerrar Patriot Park? So the reason we have to close La it razón is es porque in order for it to all regrow. para and que rehabilitate. crezca So there's areas that don't el have zacate, hay partes allí. And you guys are barely doing it now. Y after all the years. solo después de todos estos años, just started the contract this last year. acabamos de empezar el contrato de Even if you mantenimiento, guys did the contract, you still ain't doing the job right. pero Okay. no están haciendo bien el Working trabajo. on getting with the contractor. Es- to get Estoy more specifics negociando on the con el aspects. contratista para más detalles. So we are working on it. Está- moving forward. Estamos I progresando. feel me and my teammates, sometimes we all get hurt, but Eh, sometimes we dance a part of los the otros miembros del equipo nos lastimamos, pero es parte del because sometimes juego. A other ver, kids, they don't got opportunities like us. otros Can't niños no go tienen to oportunidades como sports nosotros. because of Eh, bad decisions no they pueden made. participar en los deportes por las malas decisiones que Like tomaron. someone probably forced them to make that bad decision, and they have to live with it. Tienen que vivir con sus malas decisiones. A It's veces alright. What I'm trying to make you understand lo is que that quiero que entienda es kids like us, que los niños como we nosotros healthy kids. We don't somos like doing anything bad. sanos, no somos We malos. like get inside the house. Y los deportes Other nos people they sacan outside. de la casa, otros niños se quedan en la casa, Attached to it. But since you guys are closing down the soccer field, pero si van a cerrar we're not gonna have los campos, no van a tener donde jugar. So it's kind of a twofold. It's Son como we dos have to cosas. close it, Hay que how cerrarlo important it is porque sabemos que es for the kids to importante be out there, que ustedes tengan el sitio para jugar, safe and make it. pero queremos hacer que sea important to you guys. seguro. Yes. Es importante Haven't para been doing your guys' job right. Shia has been doing the job right. So since my word, I'm been here about 6 months. Yo and llevo turn it 6 over meses moving aquí forward.
y estoy tratando de renovar todo. I've been here for my whole life. Yo llevo toda mi vida And you're At gonna all. be seeing change. y va a haber cambios. Seen you No he have- visto cambios. 11 years But- that I've been here. Yo llevo 11 años Yeah, and unfortunately, I can't speak for before my time. y yo no puedo decir nada de antes de que yo All the different areas. viniera. Pero It's going to start. inaudible. Monday. ¿Cuándo va a empezar? Se va a empezar este We lunes. make this contract long ago with Shy, so they can It fix up was. our it Se was hizo a este year contrato. ago. Hace un año se It hizo was a este. year ago. But it's Eh, not those hace 12 más months, de un año. properly. those 12 months they couldn't do at least a little bit of work to the field, at least fix the soil. Because all they do is just water the grass. Lo único que hacen es regar Grass, el zacate. nets, and goals messed up. Todo You está don't estropeado. Time out of your day, come look down in our field. Debe tomar tiempo para Look at mirar the field, los you have to campos. see 'em just from riding down the street or like crossing. Since us soccer players and our field, we're in the back room, so where the trees are hidden. We're hidden behind the tree. We're technically invisible to you guys. No nos ven. Soccer fields. Somos los jugadores de fútbol y estamos por detrás de los árboles y no nos ven. And there hasn't been during the week during school, there hasn't been any kids playing when I've been there. How many Cuan- times have you been there? Cuando yo he pasado no he visto niños jugando. ¿Cuántas veces ha estado ahí? I've been gone more than you. Yo he estado ahí más que usted. Yeah, and what I'm explaining is that we are moving forward to make. Le it estoy better. explicando We can't que estamos progresando, estamos haciendo todo lo posible what was happening para mejorarlo. Yo no puedo arreglar lo que había antes. But right now, you were talking about the past. How 2009. Pero antes hablaba del We pasado. can't talk about the past right now. You can talk about the past when you were doing your little Zoom thing. Antes and talk podía, about the projects that were done, estoy hablando de los proyectos que se hicieron, about what was gonna be happening in the future. lo que Yeah, se va a hacer en el What if futuro. Shai doesn't do a job in the year? then they won't have a contract. But even though they haven't been doing the job right, they still are in the contract. Aunque no hacen bien el trabajo, tienen el contrato. And again, as I said earlier, Como he dicho antes, they weren't being managed properly by city. el ayuntamiento no lo estaba supervisando bien. So your crew that you showed right now on the projector, they weren't doing the job right. The Look. city, It was not the crew. our city. No eran los trabajadores que no hacían bien el trabajo. We have the worst fields out of Soledad, King City. Tenemos los peores campos de fútbol comparándose con King City, That's Soledad. ¿Has visto que tienen mejores campos que nosotros? I'm familiar with Sí, sí, yo veo, sí. Have you checked out the one in Soledad? ¿Ha visto el campo en Soledad? How theirs is way nicer than ours, even though they're closer. Porque son mejores que los de nosotros. There's nothing more I can add besides we're moving forward. Lo único que le puedo decir es que estamos Very close to eh, making it better. en ello. Estamos trabajando para hacerlo mejor. That's all I can say to you. Es lo único que le puedo Make decir. it better. Estamos, I really love that you guys made it better, but if there's no change within the months si, of closing si no hay cambio and people dentro still de getting hurt with poco, potholes, what y does that mean for Shy? ¿qué quiere decir para Shai? As I mentioned, then they wouldn't be able to extend their contract. Como he mencionado, entonces van a perder su contrato. For it, not to bid for it. All right, that's it. Bien, es todo. Yes. Sí. You gonna get the transfer?
Oh, should I? Okay. Do I turn this off or just leave it? Leave it. Ok, buenas. Yo soy, mi nombre es Antonio Castrejón. Antonio Castrejón, good evening. Soy residente desde hace 35 años I've been a resident here for 35 years. de nuestra hermosa ciudad de Greenfield. Beautiful town. Más que nada me paro para dar las gracias que, Came out here first to thank you. que están poniendo manos a la obra That you are putting all hands on deck, para trabajar principalmente en los campos de fútbol. especially on the garden football. Es mi primera visita a este lugar. This is my first visit here. Después de 35 años, lo voy a hacer más seguido. After 35 years, first time here. Welcome. Bienvenido. Gracias. Me estoy involucrando por el bienestar de la niñez, de mis nietos, de mi hijo. I'm getting involved on behalf of my children, my grandchildren. Ahora que ya tengo tiempo para ellos, ya tenemos menos trabajo, ya podemos estar más con la comunidad. Now I have more time to dance, with work, and I have more time. Y para sus 6 meses que tiene, estamos avanzando. And for these 6 months, we are advancing. En su trabajo, porque me dice que tiene 6 meses. So, you said it, you've been here 6 months. Entonces, de antemano yo le doy una felicitación porque vamos a trabajar muy pronto para sacar a la juventud de la droga, de todo. Yeah. So I want to thank you in advance for what we're trying to do here is make sure we keep the kids off drugs. Thank you and you're welcome. Y esos representantes son los que queremos en Greenfield. Gracias, muy amable. So we thank you. Gracias. Bonito. Muy buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Juan García Santos. My name is Juan Garcia Santos. Tengo 6 hijos aquí en Greenfield. I have 6 children here in Uno está en Alarming, uno está en Alarming, otro está en la universidad one's going to the university y otro está por irse a la Academia Marina. and one's at the Marine Academy. Me enfoco mucho a los niños porque todos mis hijos son jugadores de fútbol. I'm really interested in looking after the young people because I have kids who are, ha dicho que tiene Sí, hijos que tengo son- todos son fútbol, soccer. all of them are soccer players. Porque desde que llegué aquí en Greenfield, ahí en la Patriota, los que han estado encargados de la cancha nunca ha visto algo avanzado que arreglen la cancha porque hay mucho hoyo que los niños lastiman. Yeah, all the time as I come here, it's called Patriot Park. Yeah, is that what it is, the soccer? Okay. There's, it's not in good shape and they haven't really done anything to fix the surface and so on. Y a eso me enfoco mucho porque me interesa que arreglen la cancha. No sé con quién vamos a hablar, no sé a quién vamos a dirigir, pero necesitamos que hagan algo por la cancha de And fútbol. we O sea, really need to fix that. I'm looking after the well-being of the young people here, and I don't know who we need to address for this problem. So that's what I'm working on, Yo estoy trabajando en eso, is making it, the field better. para que esté mejor And el safer. campo. es un placer. That's Y a- muchas that gracias. That's a pleasure. Thank you very much. put my info up there again? Vamos Or, a un poner su momento. información para que usted se contacte con ella. Ajá, está bien. Okay, that's good. do I need to pull it? Me,
vuelvo otra vez a esta junta porque yo a veces me incluyo mucho por las juntas para los niños. Me interesa que se mejoren los niños. No quiero que andan en las calles o a hacer droga o a hacer pantillas. Yeah, I come to these meetings, this meeting, I've come to previous meetings, because I'm very interested in the well-being of the young people. I don't want them hanging out on the streets and taking drugs and things like that. Yeah, and that's what the goal of the city is as Y es well. el objetivo de Okay. este año. We want to Y- have lots of activities, Y otra opportunities for parte, the children, Muchas actividades, lots of activities, and things to do for the children. muchas actividades para los jóvenes. muy bien. Very well. Y otro, Another thing, porque me preocupa porque todos los coaches, aquí tenemos unos cuantos coaches aquí, y ellos unos cuantos qué? los coaches que dirigen los equipos, coach, entrenador. Oh, coach. Ajá. Porque ellos tienen que llevar a los niños diferentes, como Soledad, en González, hasta Salinas, a manejar, llevar para que ellos jueguen, porque aquí no quieren venir a jugar por la mal cancha. Yeah, and that's something we're looking at, trying to repair. Estamos Yes. tratando de arreglar también. Esperemos, porque aquí en Greenfield ha crecido mucho. Because Greenfield. En lugar de como González, como Soledad, ellos tienen mejores canchas que nosotros. So what we'd like to do, we're gonna meet with Scheid and get them back up on the proper maintenance Estamos tratando de through the rest hacer period. el mantenimiento adecuado. And apropiado. we'd also invite members of the public and the soccer league to meet with us La liga so we can talk about para opportunities for members like you to help, miembros de ustedes To keep that está field. dispuesto a ayudar to keep the field nice. para mantener Safe. bien las canchas. Muchas gracias. Yes. Thank you very much. So, we're gonna put my contact Vamos a information, poner mi información aquí en la the pantalla telephone and email, con mi correo electrónico, email, and I have a translator. y tengo un traductor. Okay. To help. Tengo un She traductor. answers. Si usted se comunica conmigo, tengo un Ajá, traductor. está bien. Call, they That's speak fine. Spanish. She'll speak Puede Spanish. llamar, habla español. Está bien. Yeah, so I invite phone calls and Y yo emails to talk invito about it. a que ustedes llamen. Voy a poner su información de contacto ahí. Yeah, Muy we'd bien. like to get that communication going with all the soccer teams, the coaches, the public. Ustedes. Sí, nos interesa porque la semana pasada vinieron más niños. Lo que pasa es que ahora no, por la causa del agua, no llegaron, pero de hecho, ahorita con esta junta ya son 3 veces. Vine el primero junta y el segundo día. And so this is the third time this year, and some of them come out because of rain and stuff, but yeah. Pero si quieren que vengan más niños para que vean que sí quieren que haya cambio en la cancha, podemos invitar a los demás niños que vengan. So we can, you should bring more, young people here, so that they can see what's happening with the field. Yes, and I invite young people to come to these meetings, especially to be a part of the community and the government to work together. We really encourage it, but we also want to encourage, like I said, the coaches and the Que quisieran parents, que los the people who care, entrenadores, los padres, who want to help. So los we que can keep quieren this all going as ayudar a collaborative effort. la comunidad en una colaboración comunitaria. Ok, muy bien, muchas gracias. Okay, very Thank well, you. thank you. Good afternoon. My name is Bueno, Juan. pues nada, no es algo rápido. This will be brief. Ya todo el niño y el señor dijeron. Lo que ocupamos es también unos baños portátiles por lo mientras, sabemos que es mucho dinero que se ocupa para hacer. As they said, so they've spoken already. What we also need is some of those portable
restroom. Porque sabemos que es mucho dinero que se necesita para hacer un baño estático. Because we know that permanent bathrooms or restrooms, we know that very expensive. Sí, y como en esta temporada se necesitan unas luces, And also at this time of the year, we need some lighting. porque tenemos muchos niños que practicamos. There are a lot of kids who are practicing. Lo que van a hacer está bien de cerrar el parque para mejorarlo, está bien. It's good that you're going to close the field. Pero tenemos improve esos it, to niños. fix them up. Tenemos esos niños que necesitamos otro lugar donde entrenarlos. But these young people are going to need another place where they can go and practice. And there are different areas there at Patriot Park. There's one area right by the basketball court, Donde las canchas de- but I don't know the size. Ah, It might not be regulation size, A lo mejor no es el Yeah. tamaño reglamentario. but, okay, so yeah, for that, but also, because we have gophers. sí. Y Problem también there es que too. es que hay topos ahí que Sí. están- So that's the hard part about having a rest period, Lo is difícil de- that it closes it for the kids and they don't have somewhere to Tienen practice. donde Unless they practicar. do smaller, half. Ok, sí, en este tiempo es muy corto el día y si nos pudieron ayudar con luces, Yeah. Porque- well, in any case, this is the time of year where it gets dark early, so it's lighting. porque queremos que la comunidad tenga un atractivo para la juventud, que se enfoquen en el deporte y no en las calles. Yeah, because we need the community to provide things for the children to do, some healthy activities for the children to do, so they're not just hanging out on the street. Ah, And that's something we can look into, but I can't guarantee lighting. It's, Garantizar alumbre. you're talking a really large field like that, you're talking hundreds of thousands, if not $1 million to Serían put in light. So, centenares de ah, miles de It could be a dólares. long-term sí, plan. sí, Yeah. yo entiendo, pero no necesita alumbrar todo. No, Con it una doesn't parte. have to be complete, it doesn't have to be like full lighting. Well, and that could be something that we work with, in talking and make meetings Es algo que with podemos- the league and the parents and the kids, to see what you guys would like. Para ver qué es lo que ustedes desean. We can at least start that Por communication. lo menos start having podemos some meetings. comenzar la Sí. conversación. Lo que venimos a hacer ahorita también es que sepan qué es lo que ocupamos. Nada más. Yeah, the reason we're here is just to let you know what our needs are. That's No, it. and I appreciate that. Ok. Y le agradezco. So what we want to do, I mentioned earlier is, staff is we're gonna meet with Shide probably next Vamos. week. Eh, Reunir con Shai. And then once we get that communication with them on what's happening and what our expectations are, Luego, then we would like to start meeting. luego With- reunir con usted. I would say the key members of Ah, the soccer family, Ajá, las- your family. las familias know, de los jóvenes so- que juegan a- Because it's productive. You- What was that? Yeah. Yeah, so I mean, it's a process, it takes time. Yeah. But I want to open those Ay, communications. también, Yo quiero Yeah. abrir la comunicación entre Yes. ustedes. con Ah. ustedes. ahí también sabemos que tiene poco tiempo, es difícil hacer todo muy rápido. Yeah, I know that it's hard to do a lot in a short period of time, Pero queremos que sepa lo que necesitan. but we just want you to know what our needs And I appreciate that. I'm Sí, glad you're bringing that up. Pero sí, los baños es muy importante porque van mujeres, Yeah, it's niñas, important, this, what I said about the portable, restrooms, because, you know, women come, young ladies, that kind of thing. Yeah. ok, es Sí. todo, muchas Oh. gracias. Thank Okay, you. thank you very much, that's all. Anyone else? Anyone? Buenas tardes, Good afternoon, mi nombre es Emilio Altamirano. my name is Emilio Altamirano. Altamira. Soy coach voluntario. I'm a volunteer coach. Thank you. Thank you, gracias.
por 10 años. He estado trabajando con niños I've been working with kids for 10 years now. y espero seguir trabajando ya que pues los sacamos tanto de teléfonos, juegos, de la casa, de estar encerrados. Están hablando ellos I ahorita. want to keep doing that, and I want to get them off their phone, get them out of the house, and get them, participating in something. good. Ahorita no salimos nosotros de jugar de Salinas por lo mismo de los campos, de lo que estamos hablando ahorita aquí. Que no salieron. No salimos nosotros, casi siempre jugamos en Salinas. Oh, okay, and, Okay. and like it was said before, we always have to go all the way to Salinas to play. Porque los equipos de fuera no quieren venir. a Yeah, jugar. because the other towns, the other players in the other towns don't want to come. Y como dijo ella, que si podemos ayudar nosotros también en los campos, nos pueden avisar, pueden decir, nosotros juntamos a los papás o uno como coach junta a papás y podemos apoyarlos también en esa forma. And like you said, we can help out with this, with the issue of the fields. We can get the other parents together and collaborate with you on that. I like that. Me gusta. That's what we Y want. pues gracias también por darnos la oportunidad de venir aquí y esperemos seguir aquí apoyándola, tanto usted y que nosotros nos apoye por los niños. Y thank you for allowing us to come here, and we're here to work with you and to help the children. Great. Thank you and you're welcome. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Anybody else? ¿Alguien más? Is there anybody online? Todo el mundo viene por lo mismo. Va a ser the same thing. Oh, I have two online as well. Who was up first? Beatrice, can you hear me? Hello. Hello, you're on. Hi, my name is Beatrice Sanchez. I'm a physical therapist and I have both of my kids in the soccer league for the last 2 years. And there's hundreds of kids that are in soccer participated. And I just wanted to say, like, they've been talking about fixing the potholes and of the lighting, how it could cost hundreds of thousands of dollars and millions of dollars. And I was just thinking, why can't they just attach like light poles to lights that we can just purchase at Home Depot? Why does it have to be an extremely large purchase? That's a good question. There's actually standards that we have to follow for safety and engineering and have to actually be designed. So they would have to be sports field lights. I understand where you're coming from on wanting to get need filled. But we have liability and responsibility to the public to provide a safe and appropriate lighting. And I was wondering, so how long is the field going to be out for? I believe it's going to be till the beginning of January. And what are the improvements? I know they're going to fix potholes. Are they going to do anything else? Okay, hang on 1 second, Beatrice. Yes. I'm having a hard time because they're talking. I need to listen to Beatrice. Thanks. Go ahead, Beatrice. Sorry about that. Oh, I said, what are the improvements that are going to include? I know I heard about the potholes. Are they going to do anything else? So we're going to be looking at adding in seed and checking on we have to check the irrigation. But the main goal of having it rest is to take care of all the gopher holes and unevenness and the grass. Okay. And are they doing anything to maintain the gophers out of the fields? The goalposts? The gophers out of the Oh, the fields. gophers. Yeah.
They're supposed to be. I don't know that it's being done, but I apologize. Yes, that's part of the gopher hole maintenance to take care of the gophers. It is difficult to keep all the gophers out since we are surrounded by ag fields. We have that same issue in Patriot Park. It's an ongoing effort that's pretty much nonstop, but we do the best we can, and we're going to make sure that the best they can do on the soccer field as well. Okay, and how about applying for, or I don't know if there's grant money for, I know there's grant money, but I don't know if we, the city has applied for anything to help with bleachers for the audience, for the This is the different. first fields? time I've heard about bleachers for the soccer field. Yeah, because I know, well, my kids were also in basketball and baseball has bleachers. Basketball has the indoor ones, but not, most, for all the soccer players, everybody just brings their own chairs or just stands around because there's no bleachers. And I was wondering if that has also been part of consideration, adding some bleachers to the corners and the outsides for the family members, which there's always family members that come to watch the games. Yeah, as of right now, excuse me, bleachers were not a part of the plan. They would not be a part of the maintenance plan that I'm talking about for the rest period. I don't believe that they are in a capital program for future use at this time. And is the capital program changeable, or is it planned for a certain year? It's a 2-year in advance plan, and so we will be going for our entire city budget, 2-year budget, and so that'll be start happening in the next probably 3 months. Okay. Can that be added? Could that be part of the 2-year plan? It can be asked, and because we did a lot of fundraisers as well. So I wonder, we haven't done much with soccer, but I wonder if that can be also a consideration, because I know for baseball, every single child was supposed to participate in at least 2 fundraisers to help pay for fixing the field and the lights and the little. yeah, I don't know if the soccer has a board like the Little League does. So hang on one second, Beatrice. Yes. Can we, hey, excuse me. Sorry, can we just listen to one person at a time, please? So Beatrice was just asking about if there could be fundraising for bleachers. Or even maintenance or anything else, just fundraising going on as well. Right, so right now, I don't know if the soccer league has a board like the Little League does, but I know that's how they set up their fundraising. Is that something that could happen? I don't know if it's part of that plan or if there's room for them, but that can definitely be brought up. I think those were my questions. If that can be added, I know the parking lot, but I know will take longer because I said to actually have parking, like concrete out there, because I know everybody that drives in there just throws all the dirt while the kids. But I know that's a bigger budget. I thought lighting would be a cheaper budget since it's usually not that expensive, but you're saying that certain protocol that the city has to follow. Yes. But can they look at different vendors? Can we find our own vendors and provide them to the city and see if that's an option to save the city budget? Yeah, absolutely. Absolutely. The thing with when the city has to go out to bid, there's a different price structure. That's a whole nother. Because it just has to meet the city requirements for safety and the protocol, right? But it doesn't, there's no. To a certain, but then we also have a purchasing policy that has to be followed. And so there are certain trigger points where we have to actually go out to a public bid. Prepare documents for that. Okay. Higher wage than if you were just to hire someone to do it. The fair practice is that.
So it gets quite convoluted. So that's kind of purchasing policies and the Fair Practices Act. But those are things that can definitely be brought up and see if it can be put into the plan. I can't guarantee it, but we're definitely willing to discuss everything. Can the public request a Fair Practice Act to see what is detailed, to see how we can go about starting to fundraise for that, or, you know, how we can find grants for that along with the fundraising to eventually be able to provide the lighting? Yeah, if it's fundraising and it's fully fundraised and donated, it can be done differently. Mhm. If it's all done by, like, say, the board, soccer board, little league board. So there are different methods. But yeah, I think that's maybe a conversation, Beatrice. I don't know if you saw my information up on the slide, if you wanted to contact me. Okay. To try to get a copy of that information so we can kind of know how to start it and get it going. Yeah, and maybe be a part of this. We're talking about having a meeting. Mhm. So about just having forward in discussions, and open up communications with the soccer family. Okay. Yeah, I'd welcome you to be a part of that. Okay. Thank you. Thank you. Hi, community member. Can you hear me? Hello, good afternoon. My name is Gabriela Mireles and I am part of the soccer family. My daughter is a soccer player and I'd just like to second all the comments that are being made, the potholes. I do think that it is very important for us to have a restroom, not exactly needed in the field, but if at least there be restrooms by the community center, because there's some that are in there, but when the soccer players are playing or when that center is closed, there is no bathrooms near the play structure. And I think it's important instead of having the children walk alone to the other side of the field, which is far way along. The lighting, I also think it's important. I don't think it's fair that the baseball teams get to have lights and the soccer players don't. I find that as a discrimination. Also, I'm wondering how it is it that you guys come about with the amount determined for each park, or the amount determined for the soccer field? How do you guys make that determination of how much money is going to go where? And then the last thing is, what's the time frame that you can give us where we're going to see these changes so we can hold you in a sense accountable? Because I don't know if you knew, but all the city council members, all the people in the city, they always make promises and they never go through with them. So I think that's why even the little kid and me and a lot of community members are upset, because we are just given promises and nothing is happening. And that would be all. Thank you. So I'll go ahead and address the latter part of your questions there. So for the next 2 months, we are going to be seeing progression because the soccer fields will be closed to the public for the rest period, and maintenance repairs with the gopher holes, gophers, and the sod. We're going to add seed. And so as far as that goes, you're going to see progress there. I am actually going to be involved with Scheid Vineyards to make sure that they are doing what is in their contract, and showing me exactly what's going on and accounting for that. And then we're also going to be, like I said, we'd like to start, communications with the soccer community, with the key members who, like the person before you who was speaking, talk about fundraising, different ideas, what's really important, who else is using the fields, what's important to them, and move forward with that, the budgeting process. Now, can we get it all done at once? No, because we have so many different things in the city. So we talk about prioritization, things of that nature. So that's what I'm here for. I'm here to move this stuff forward. Okay, thank you.
Thank you. Some of them didn't get your number. Good day. My name is Flora, and I have a question or several comments. I know probably we shouldn't hold you responsible or point fingers at you right now. You're just new to the city or your job duties. However, who do we held responsible after all this sweet talk? The same thing that you have on your agenda, that's the same stuff that we've been promised by the city council, even city manager. They just left you there alone, not showing their faces, and we are angry at you now. But like I said, you're fairly new. We should be angry at the city manager, at city council. They haven't done their job. Now they're trying to be reelected again, putting their names on the ballots again. However, I don't think they did even nothing to our community, any changes that are happening or the promises that they made. It's just sweet talking our ears. It's blah, blah. That's all we see, but there's no action being imposed or done by them. So I don't think we should have them again in our community running or representing us because they didn't do so. So who do we hold accountable if these promises are not going to be made? It's been several years. This keeps on going on the agendas, but nothing really gets pushed forward. We just keep on hearing, oh, it's going to happen the next fiscal year. And our kids are growing. I mean, they need to be involved in sports. They need to be involved in activities that is going to get them out of trouble. It's not going to, all we see around is the cannabis. Do we really want our kids to be working with cannabis? No, we want them to succeed in life and be better than us. But we are closing the doors on them because then again, we don't have that transparency or the city councils really representing and hearing us out. There's also I saw that there's going to be some street fixtures, and there's going to be it seems that you guys are just going to be putting like Band-Aid over them. They're not really going to be fixed. They're just going to be patching around the streets. I don't think that we need that. We need our streets to be fully fixed. Some of us homeowners are paying high taxes. I mean, it's not fair that we have a ugly street, like looking like a map and potholes everywhere. My family lives in 12th Street. I've been asking about the sidewalk and covering the potholes, actually making that street better there in 12th Street. All these kids passing through 12th Street and you guys are not listening to us. Like, who do we turn to? Chris Lopez is doing other stuff for other communities and he lives here in town. Like, where is he now? Where he always coming out in pictures, but not doing anything for us. All this staff that's representing us is not, and all these promises, we're just tired of it. So I think things need to start changing and start happening now, not next fiscal year, not in a couple years. And what about the rec center also? Did you guys already close on actually buying the property in Apple and 12th Street? I was supposed to get a response back from Jesus and I haven't heard from him. That's just gonna be a promise again in the air. Yeah, I'm not involved in the negotiations for the purchase of that property for the rec center. The city manager has been doing that. And so I don't know where that stands right now. I can tell you that. Like I said, I totally understand you're fairly new and they just threw you out there. You don't really know much, but this people that are supposedly representing us, they're not doing their job and they're just making so much out of our city, but not really, money's not going back to our community and making our community better. I think we're like the poorest community here in the South County. I mean, we have money, but it's not going back to the community. Just very upsetting. Thank you. Thank you, Laura. Facebook.
I have a few comments on Facebook that I want to address. Sereno Moreno, how can we have access to the city's master plans? A majority of them are available online. If you are unable to locate one, please feel free to reach out to me and we can get that for you. Ivan Vega, can we make a task force to start cleaning the parks in order for our children to have safer playgrounds? I think Ivan, I might want to have some more information from you. I know we are constantly cleaning the parks. So if you'd like to get in touch with me, I would be happy to talk to you about that and see where you want to, what other information you can provide. Isaiah Leon, you can get rid of those gophers by installing turf. It's actually how you build it, and you'd have to put wire mesh down. So if you're going to install turf, that's a whole nother issue if we were to take everything out and put it back in. Chica Cheek, see your comment about Patriot Park needing lots of improvements, play structures, more restrooms and maintenance to soccer and basketball fields. Thank you for your comment. Cristobal Hernandez, solar lights could be a solution. Yes, they'd still have to meet our engineering standards and safety standards. All right, yes, The question. yes. Couldn't you, instead of seeding the field, roll out the, what is it? Sod, What's it called? sod. Sod. Can you do that? Do you think that'll work out? Well, with the way that the field is, it's better to seed it and talking to the church people. And it's gonna provide for a better end product. Dice que va a salir mejor si ponen semilla. Que ha hablado con los que van a ocuparse de poner el zacate y que va a salir mejor si ponen la semilla y que Pero hay razón, cuando ya está guardando si pones there's uneven parts throughout the field. So. Yeah, that's part of what we're gonna be looking at remedying. Yeah, y eso te va a arreglar. Okay. Bueno. O se va. Sí, y las personas que voy a estar primero tienen que ver cómo está el beneficio, sobre todo que es Okay, so whoever's going to be doing this work needs to look at the whole piece of land. To see the condition of it. And that'll be part of our meeting with Shai. That'll be part of the. Part of the meeting with Shai. Yeah, eso va a ser parte de la reunión con Shai. O sea, van a comunicarse con Shai. La última junta que tuvimos la semana pasada hablamos de China. So we talked about Shai last week, the last meeting. Porque supuestamente China se encargaba de arreglar ahí, pero nunca se ha visto que China arregla.
Because Shai was supposed to be in charge of fixing these things, but they've never done anything. And I addressed that earlier. Why don't we get rid of Shai and just let the community of Greenfield take charge of the field? And that open for discussion. We can meet about that. Sí, And podemos discuss it. hablar sobre esta But it would not be right that it wouldn't happen right now. We'd finish out our contract. Shai. They're through the rest through, I think their contract goes through February 1st. El contrato con Shai va hasta el día 1 de febrero. No va a pasar ahora, pero podemos hablar sobre la posibilidad de echar a Shai, pero el contrato va hasta el día 1 de febrero. And again, it's open for, it's a discussion, not a guarantee. Parking, the insurance. Y tienen que pagar para. So, something to do with parking and the facility there, with the soccer facility, they have to pay or something. Not. Then you could put some, you could have paid parking there, that way they could generate some revenue for. That's an idea that we can pass, that I can pass along. Yeah. Oh, and then the money could be used for lighting or whatever other things we might need for the. I can pass that information along. Puede compartir esa información con los demás. ¿Eh? Yeah, that could be helpful also, having paid parking. Thank you. Okay, gracias. Okay. All right, this concludes our Streets and Parks workshop. Thank you all for attending. Have a nice evening. Gracias por venir.